nuevo invento y más mañas del régimen en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Tarjeta de residencia temporal para comprar, el invento del régimen para hacer funcionar sus medidas contra el coronavirus en La Habana. La limitación de compra en los municipios de residencia, una de las medidas anunciadas en La Habana, viene acompañada de una nueva creación, una tarjeta de residencia que autoriza comprar cuando no se tiene una dirección exacta en el carnet. Algunas de las nuevas medidas que el régimen hará vigentes en La Habana a partir del 1 de septiembre para intentar controlar el rebrote del coronavirus suponen mayores dificultades para una población que ya de por sí está complicada en la vida diaria por la crisis que vive el país. Es el caso de la limitación de comprar a los municipios de residencia, algo sobre lo que muchos habaneros han expresado preocupación y malestar, dada la aguda escasez y el desabastecimiento vigentes en las redes y unidades de comercio minorista. El gobierno de La Habana adoptó una medida que beneficiará a las personas que no tienen residencia en la capital y que se verían afectadas por la decisión de las autoridades locales de restringir la compra de productos de primera necesidad solo en las tiendas de los municipios donde viven, salvo las tiendas en dólares americanos. El Consejo de Defensa Provincial revisó la queja de la población en ese sentido y habilitará una tarjeta que funcione como autorizo temporal para quienes no poseen una dirección del lugar donde viven actualmente, aseguró su portal digital de la emisora oficialista Radio Rebelde. El documento reflejará el nombre y apellido del beneficiario, número de carnet de identidad y municipio actual de residencia, y su distribución se hará de manera similar a las tarjetas que se repartieron en meses anteriores en los municipios como Centro Habana y La Habana Vieja, teniendo en cuenta el marcado interés de las autoridades cubanas en la recaudación de dólares americanos. No será necesario residir en el mismo territorio donde esté enclavada una de las tiendas en MLC que se abastecieron en semanas recientes, aclaró la nota. Respecto a las ventas a domicilio, un elemento que afectaría fundamentalmente al sector privado que ofrece este servicio, se estipuló que se permitirá solo hasta las 7 de la noche. Ante la inquietud de lo que pudiera pasar con los trabajadores que deben trasladarse a la capital y a las provincias de Artemisa o Mayabeque, solo se autorizará su traslado en caso de que resulten imprescindibles en su centro laboral, y los trámites correspondientes deben ser realizados por la Dirección Provincial del Trabajo. Las autoridades de La Habana insistieron que una vez se comiencen a aplicar estas nuevas medidas en La Habana, a partir del 1 de septiembre, harán pública la cantidad de infracciones que se cometan diariamente, con el fin de intimidar a la población y controlar la movilidad y los rebrotes del COVID-19. Siguiendo con las noticias, Cuba tiene activos 2 eventos de transmisión local de coronavirus. Al menos 2 eventos de transmisión de coronavirus permanecen activos en Cuba, la mayoría de ellos en La Habana, informó el sábado el Ministerio de Salud de la isla, el MINSAP. El doctor Francisco Urán, encargado de dar el parte matutino sobre el comportamiento de la pandemia de la nación caribeña, dijo que la provincia más afectada por el coronavirus es la capital, con 6 brotes activos en los municipios de La Habana Este, Playa, Plaza de la Revolución, Regla y Arroyo Naranjo, que tiene 2 eventos y es considerado un territorio complejo. Le sigue Artemisa con 3 focos en Playa Baracoa, Bauta y Mariel, según la información de Urán. Sin embargo, la víspera en la mesa redonda se informó que el evento activo obligó a poner en cuarentena al municipio de San Cristóbal en esta misma provincia. Por su parte, Pinar del Río tiene un evento en La Palma, Matanzas uno en Cárdenas, por el que se declaró la cuarentena en el poblado de Santa Marta, y Villa Clara presenta uno, según detalló. De acuerdo con el doctor, estos eventos se declaran cuando se alcanza un número de infectados mayor a 10 por la misma persona, o menos si se trata de un caso que complejiza el control de la enfermedad. Ante los eventos de transmisión se adoptan medidas restrictivas más fuertes, como estudios, incremento de pesquisajes, con el objetivo de controlarlos, subrayó el especialista. Esto traduce la complejidad del momento epidemiológico y el riesgo de la transmisión que se está teniendo con la enfermedad. Tras anunciar que había llegado a 0 casos hace un mes, Cuba vio resurgir el repunte del COVID-19 y hoy vuelve a tener 551 pacientes infectados en varias zonas del país, con una tasa de incidencia incrementada en 5,26% por cada 100.000 habitantes. Este sábado, el MINSAP informó el fallecimiento de 2 personas a causa del coronavirus, lo que incrementó a 94 el total de decesos. También se reportaron 59 casos nuevos, lo que eleva la cifra de contagios a 3.925 desde que comenzó a propagarse el virus en el territorio cubano el pasado 10 de marzo. Los pacientes confirmados con COVID-19 pertenecen a las provincias de Pinar del Río 2, Artemisa 2, Matanzas 2, Villa Clara 1, Santi Espíritus,
1, Ciego de Ávila 2, Granma 1 y La Habana 46. Ante la creciente aparición de casos en las últimas semanas, el gobierno de La Habana, la más afectada por la crisis sanitaria, recrudeció las medidas para contener la propagación de la pandemia con medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre. Entre las disposiciones, se multará a los ciudadanos que no cumplan con las nuevas medidas sanitarias con sanciones de hasta 2.000 pesos, unos $80, mientras que la institución o área de trabajo donde se incumpla con las medidas deberán pagar 3.000 pesos de multa. Siguiendo con las noticias, morir de hambre o de coronavirus, los retos de los ancianos de Cuba. La mayoría de los adultos mayores cubanos se ubican por debajo de lo que el Banco Mundial considera el umbral de pobreza, $1,90 diarios. A sus 85 años, Francisco González tiene que caminar casi 6 kilómetros todos los días, cojeando y apoyándose en un rústico palo que usa como bastón para poder subsistir. Pese a su avanzada edad, aún tiene que seguir trabajando vendiendo jabas de Yarey, que él mismo confecciona durante las tardes y las noches en su casa, después de una agotadora jornada de venta ambulante bajo el sol intenso y sofocante de esta ciudad del oriente cubano. Su andar es lento, pues además del improvisado bastón que agarra en su mano izquierda, sostiene una vara sobre el hombro derecho donde cuelga las jabas que vende a 20 o 30 pesos según el tamaño. Sale de su casa poco después de amanecer y regresa pasada la 1 de la tarde, en ocasiones sin lograr vender ni una jaba, que son bolsas hechas con hojas de palma ideal para cargar. La doctora me dijo que no saliera a la calle, cuenta González, que también sufre sordera en ambos oídos. Por mi avanzada edad tenía que mantenerme en casa, pero la necesidad me obliga. El anciano pertenece al amplio grupo de personas en Cuba que siguen trabajando después de ser jubiladas, pues la pensión que recibe del Estado es de 310 pesos cubanos al mes, unos $12 que no alcanzan para sobrevivir 30 días. Como él, miles de adultos mayores tienen que buscar un ingreso adicional para poder vivir dignamente en la isla, y lo hacen asumiendo trabajos informales en la calle o vendiendo golosinas y periódicos, lo que los expone a contagiarse del nuevo coronavirus. Desde que estalló la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que la edad es un factor de riesgo muy importante en el contagio del virus. En Cuba, 7 de cada 10 fallecidos de la pandemia hasta la fecha tenían 65 años o más, según reportó el diario oficialista Granma. Francisco Urán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública MINSAP, afirmó que el rango de edad de las personas fallecidas a causa del COVID-19 está entre los 60 y 89 años. Sin embargo, la necesidad de trabajar de muchos adultos mayores, pese a que el miedo al contagio y su presencia en las calles pone en relieve la precaria situación de enfrentar un grupo poblacional que, sin embargo, es uno de los más numerosos. La quinta parte de la población cubana tiene más de 60 años. Los ancianos cubanos dependen de pensiones exiguas y programas de asistencia social mucho más débiles que el sistema de salud de la isla. Por eso, quienes dan ayuda familiar o parientes que les envíen dinero del extranjero deben trabajar exponiéndose a la enfermedad latente en el país, con recientes rebrotes y muertes en La Habana y Artemisa. González, por ejemplo, se encuentra divorciado, tiene 3 hijos y vive solo. En la casa cocino, lavo y hago todos los quehaceres. En un país en el que 2,3 millones de personas tienen más de 60 años, solo algo más de la mitad, 1,2 millones, recibe su pensión. Los demás reciben un tipo de subsidio no contributivo llamado asistencia social, aún más bajo, que va desde los 217 a 260 pesos mensuales, entre 9 y 11 dólares, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas, cuando se sabe que medio kilo de arroz cuesta 30 pesos, 1,2 dólares. Esto es poco incluso en comparación con los reducidos salarios estatales cubanos. En 2018, el salario medio mensual fue de 777 pesos, 32 dólares, según la Oficina de Estadísticas e Información. Así, la mayoría de los adultos mayores se ubican por debajo de lo que las instituciones internacionales como el Banco Mundial consideran el umbral de pobreza, ingreso al menos de 1,90 dólares diarios. Ante esta situación, el gobierno tuvo que tomar varias medidas para que jubilados y personas dependientes del sistema de asistencia social puedan comer todo el mes. Una de ellas fue permitir que quienes ya se jubilaron, 65 años en los hombres y 60 años en las mujeres, se reincorporen a sus puestos de trabajo y puedan devengar al mismo tiempo pensión y salario. Muchos hombres son contratados como vigilantes nocturnos en almacenes o instalaciones estatales,
Esto ha propiciado una escena que cada noche se repite en muchos lugares de Cuba. Ancianos que abandonan sus casas para hacer sus turnos de trabajo mientras el resto de sus familias descansa. Tristemente, casos como estos se repiten entre los jubilados cubanos una y otra vez. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para mantenerse informados. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.